Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Suena Familiar, su programa radial de cada lunes, miércoles y viernes. Seguimos con la serie Porque por Fe Andamos y vamos a tener el tema autoexamen. Queremos mandar un saludo a la hermana Graciela de Martínez y toda su familia. Dios los consuele en este tiempo. Igualmente saludamos a la hermana Clementina, una radioescucha frecuente, y le decimos que oramos por sus necesidades. Dios la siga usando. Hoy, como cada miércoles, estamos su servidor Enrique González, los hermanos José Augusto y Pedro Rodríguez, que estaremos al aire. Igualmente, los anuncios estarán a cargo de nuestra hermana Norma Ramírez. Somos familia. Recuerde eso. Y no se sienta solo, no se sienta sola. No le dé lugar a la depresión, porque somos la familia de Cristo. Y que por esta razón usted puede contar con nosotros. Solo márquenos, escríbanos, o si lo desea puede mandarnos un audio al WhatsApp 811-590-9879. Y también le invitamos a escuchar estos mismos programas radiales por el Facebook. Búsquenos como Suena Familiar. Y continuamos con la serie Porque por Fe Andamos. Y el tema que hoy estaremos viendo se llama autoexamen. Queremos agregar también que para autoexaminarse hemos de ser muy sinceros con nosotros mismos. No vamos a estar jugando porque en realidad sería una falsedad en su corazón si usted dentro de ese análisis interno que quiere hacerse pretendiera engañarse. Es usted y su conciencia enfrente de Dios. ¿Y quién puede engañar a Dios? El autoexamen es parte del caminar por fe. Probarnos si estamos en la fe, lo cual implica que si usted no está en la fe de Cristo, no puede caminar con Cristo. ¿Cuáles son los momentos más difíciles en la escuela y que no quisiéramos pasar por ahí? Pues la época de exámenes. Igualmente, cuando usted va al médico y que le pide hacerse exámenes de sangre y más, no me diga que va corriendo gustoso o gustosa a hacérselos. ¿A qué le tenemos miedo? A que nos digan que reprobamos o que nuestra sangre está mal y andamos por arriba de los niveles aceptados. Algo que debemos considerar es que todo examen, ya sea físico o de la escuela, es bueno. ¿Bueno en qué sentido? En que te das cuenta de lo que te hace falta. ¿Qué es lo que sigue? Buscar bajar esos niveles altos de azúcar o esas calificaciones muy bajas, subirlas mientras que haya esperanza de no reprobar el semestre o el tetra. Procure vivir en realidades, no en mentiras. ¿A qué nos referimos? A que la realidad es que usted no puede hoy preparar un viaje de vacaciones. Por hablarle de un ejemplo. Otra realidad es que usted vive en ese nivel de vida económico en el que usted viva y no le sería fácil. Otra realidad es que si usted maneja una presión arterial alta, muy alta, entonces no es conveniente que haga usted viajes en avión. Esa es una realidad. Pablo nos dice allá en 2 Corintios 13, del 5 al 6, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿No os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que seáis reprobados. Pero confío que sabréis que nosotros no somos reprobados. Es muy importante que usted verifique esto, pruébese. ¿Cómo podríamos probar nuestra fe? Una forma es la siguiente. Los 10 mandamientos se resumen en 2. Ama a Dios y ama a tu prójimo. Donde amar a Dios implica amar la obra redentora de Dios a través de su Hijo Jesucristo. ¿Cómo podemos ver si la amamos? Cuando a usted le importan las almas perdidas, los que aún no conocen a Cristo, que no le han abierto su corazón, ellos deben de creer en el Evangelio para tener la salvación de su alma. ¿Cómo anda usted con esto? ¿Usted ve a una persona y le es indiferente? ¿Le da igual o lo vea como lo vea? O como dice la expresión, que cada quien se rasque con sus uñas. No.
Esto nunca será agradable a Dios. Esto no es amar al prójimo. Filipenses 2, del 1 al 11, Cristo nos da un ejemplo muy claro así al respecto. Dice, Cristo Jesús, siendo igual a Dios, se despojó a sí mismo, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Estuve parafraseando del 1 al 11. Dios quiere que nosotros también nos despojemos a nosotros mismos de ideologías que estorban el amar a otros. Examínese usted si está en la fe. También, si usted es de los que están reprobados, usted en su plena conciencia no quiere recibir a Cristo, considérelo como algo muy importante para su vida. No puede seguir caminando en la vida cuando Dios nos dice que no sabemos si podremos vivir el día de mañana. ¿Qué pasaría si usted muere sin creer en Cristo? Ya no habrá segunda oportunidad. Hebreos 9:27 nos dice esto. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La parábola de Lázaro y el rico le pedía a Abraham, estando en el Seol, que mandara a Lázaro para que le mojara un poco su lengua. Ahí está el ejemplo de que no hay segundas oportunidades, como en la escuela. Este hombre rico, ahí estará toda la eternidad en esa llama de fuego mencionada en Lucas 16:19. ¿Qué Dios tan malo que manda al infierno? No, Dios no manda a nadie al infierno, sino que cada quien escoge vivir su vida, de tal forma que va en ese camino ancho que lleva a la perdición. Lázaro, por el contrario, estaba en otro lugar muy diferente donde estaba Abraham, porque él era un hombre que por su fe fue justificado. Otra aplicación de poner a prueba la fe es como dice el apóstol Pablo al final de 2 Corintios, porque había muchos problemas en esa iglesia y estaban sucediendo cosas que no deberían hacer los cristianos verdaderos. Entonces hay cristianos falsos de ninguna manera, sino que hacían cosas indebidas, propias de las personas que no fueron sinceros en su conversión a Cristo. Cuide su vida, porque se vive solo una vez, y usted tiene la oportunidad de conocer las condiciones para vivir en ese camino angosto que lleva a la vida eterna. La salvación es gratuita, donde no necesitamos pagar nada para ser salvos. Es solamente por la gracia que nos fue traída por Jesucristo con su venida, su muerte, su resurrección y su segunda venida a recoger a la iglesia. Examínese y vea si está usted en la fe, porque por fe andamos, es nuestra serie. Entonces viva su vida en esa fe y dése cuenta que usted es un privilegiado al haber sido escogido por Dios desde antes de la fundación del mundo. Le conviene, hágase un autoexamen. Gracias por sintonizarnos. Dios le bendiga. Ahora escuchemos a nuestro hermano José Augusto. Buenos días, José. Muy buenos días, Enrique, y muy buenos días a todos ustedes que nos escuchan en esta mañana. La serie que estamos viendo es Porque por fe andamos. Y el tema es un autoexamen. Enrique nos habló de la importancia de probarnos a nosotros mismos en la fe. Pero uno de los grandes problemas del ser humano es que es muy difícil ser juez y parte. Y a veces nos juzgamos muy ligeramente. Entonces, en este caso, pidámosle a Dios que nos pruebe. Aun cuando te juzgues duramente a ti mismo, es necesario venir a Dios y pedirle que pruebe nuestra fe, con el fin de mejorar y con el fin de poder andar en fe y también poder caminar con fe. David había aprobado su examen que él mismo se había puesto. Su resultado le decía que andaba en integridad. Veamos qué es integridad. Dice de íntegro, entero, honrado, probo, hombre de bien. La integridad es una virtud moral. El hombre íntegro, aunque sea pobre, tendrá seguridad, poder y crédito. Integridad se traduce como honradez, honestidad, respeto por los demás, corrección,
responsabilidad, control emocional, respeto por sí mismo, puntualidad, lealtad, pulcritud, disciplina, congruencia y firmeza en las acciones. En general, una persona íntegra es alguien en quien se puede confiar. Integridad es retomar el camino de la verdad, hacer lo correcto por las razones correctas y del modo correcto. Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, que hace todo aquello que considera bueno para sí mismo sin afectar los intereses de los demás. La confianza de David estaba en la misericordia de Dios. Es decir, que cuando él saliera reprobado, sabía que Dios lo perdonaría. Si él venía a él con un corazón arrepentido y dispuesto a ser moldeado. Sigamos el ejemplo de David y busquemos andar por fe todos los días de nuestra vida. Veamos el ejemplo que David dejó para los que seguían en el gobierno de Israel. Primera de Reyes 3:14. Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días. Primera de Reyes 9:4. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. El 11:4. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. 11:6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. 15:11. Asa hizo lo recto ante los ojos de Jehová, como David su padre. Segunda de Reyes 16:2. Cuando comenzó a reinar Acaz, era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos de Jehová, su Dios, como David su padre. 22:2. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse ni a derecha ni a la izquierda. David fue el hombre de Dios. Segunda de Crónicas 8:14. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios conforme al ordenado por David su padre, como lo había mandado David, varón de Dios. Bueno, pues este era un ejemplo que David dejó a su descendencia. Sin embargo, vemos el Salmo 51, que este salmo también es un ejemplo que debemos seguir. Dice, este salmo debe ser siempre el modelo de la experiencia del santo o del creyente que ha pecado y que regresa a la comunión y al servicio completos en el Señor. Número 1. El pecado es totalmente juzgado delante de Dios. Versículo del 1 al 6. Número 2. Perdón y purificación por medio de la sangre. Versículo 7a. Número 3. Limpieza. 7b al versículo 10. Podemos compararlo con Juan 13, del 4 al 10. Número 4. La plenitud del Espíritu para experimentar gozo y poder. Versículo 11 y 12. 5. Servicio. Versículo 13. 6. Adoración. Versículo 14 al 17. 7. El santo es restaurado a la comunión con Dios y se complace no a sí mismo, sino en la bendición de Sión. Personalmente, esta fue la senda de restauración de David a la comunión con Dios. Desde el punto de vista de las dispensaciones, esta será la senda del remanente israelita que volverá arrepentido. Veamos Deuteronomio 30, del 1 al 9,
Y podemos ver también en Nehemías 1 del 3 al 11. Esta es la integridad de David, que también había pecado en su vida, pero él nos deja un modelo a todos nosotros los que creemos en el Señor, de que podemos ir de esta misma manera, siguiendo estos pasos del Salmo 51, delante de Dios para ser restaurados. Muchas gracias por su atención. Les recomiendo la siguiente pausa. Si le es posible, tome nota. Adelante. Qué bendición ser parte del pueblo de Dios. La palabra de Dios nos recuerda en 1 de Pedro 2, 10 y 11. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Vivamos esta poderosa verdad llenos de gratitud y de gozo a pesar de las circunstancias. Vivamos en el gozo del Señor. Recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Puedes contactarnos por WhatsApp y escribirnos, enviarnos un audio o llamarnos. Esto al 811-590-9879. No importa la hora, queremos escucharte y orar por ti. También puedes encontrarnos en Facebook como Suena Familiar. Y no olvides nuestra página de internet www.radioibec.com. O puedes llamarnos. Si tú prefieres hacer una llamada telefónica, te comparto el teléfono de IBEC, Iglesia Bautista El Calvario. El número es 818-347-1108. Déjanos un comentario, algún motivo de oración o algo que quieras compartirnos. Y te invitamos también a que visites el Facebook de IBEC, está como IBEC MTY. Estos son los medios por los cuales podemos seguir en contacto. A través de ellos podrás encontrar material que será de gran edificación en Cristo para tu vida. Y recuerda, somos familia. Tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Te invitamos a que continúes con nosotros. Regresamos. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por continuar con nosotros en su programa Suena Familiar. Estamos viendo la serie Porque por fe andamos. Y el tema que nos toca en esta mañana habla de el autoexamen. Y tanto el hermano Enrique como el hermano José pues han estado comentando acerca del tema de un autoexamen que no nos gusta muchas veces ser examinados, porque bueno, podemos salir reprobados. Y es un miedo de los estudiantes pues siempre el estar en época de exámenes, porque pues tienen miedo a salir reprobados. Pero en esta mañana estamos hablando acerca de la fe. ¿Cómo andamos al ser autoexaminados nosotros mismos con nuestra fe? Muchas personas son las que al ser juzgadas por sí mismo se juzgan a la ligera. Se juzgan de manera muy ligera. Pero también tenemos el lado opuesto, donde hay personas que piensan que por el pecado que hay en su vida, Dios no los va a perdonar. Me ha tocado platicar con personas acerca de la Biblia, acerca de Dios, y cuando les compartimos de Cristo, en donde ellos pueden pedirle perdón a Dios, dicen que hay tanto pecado en su vida que Dios no puede perdonarlos. Piensan que el perdón de Dios no va a abarcar toda esa vida llena de pecado. Pero tengo una nueva noticia para usted. Si usted es una de esas personas que piensa que ha pecado tanto que Dios no lo va a perdonar, déjeme decirle que la palabra de Dios nos dice que Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz, a morir por usted y por mí, a morir por sus pecados y por mis pecados, sean
cual fueren los pecados que usted haya cometido, Dios mandó a su Hijo Jesús a pagar con su muerte ese sacrificio tan grande en la cruz. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sea cual fuere su pecado, no piense que Dios no lo va a perdonar. Dios lo perdona. Y ponga a prueba su fe, y va a ver que poco a poco va a ir creciendo y caminando, y va a ir madurando en la vida cristiana. Muchas personas viven atormentados por no poder cumplir los estándares de Dios, por no poder cumplir los mandamientos de Dios que vienen en su palabra, sus principios. Pero déjeme decirle algo, el andar por fe no significa llevar una vida perfecta. No hay nadie perfecto. Dice la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron. Así es que ahí entramos todos. Unos más, otros menos, pero todos somos pecadores delante de Dios y todos llevamos un pecado o unos pecados. Y Dios nos perdona, Dios nos limpia a través de la sangre de Cristo. Así es que si usted es de aquellos que piensa que pues usted ha pecado demasiado, le tengo esta buena noticia. Dios le va a perdonar. Confiese sus pecados delante de Dios y dice la palabra de Dios que Él es fiel y justo para perdonarnos. Dice la palabra de Dios que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. Así es que esta es la gran noticia que tenemos para usted el día de hoy. El andar por fe no significa que usted ya va a ser una persona perfecta y que nunca más va a pecar. No. Sí, seguimos siendo pecadores, pero si permanecemos en Cristo todo el tiempo, cuando lleguemos a resbalar, cuando lleguemos a pecar, tenemos que venir inmediatamente a Él y arrepentirnos. Debemos de venir con un arrepentimiento genuino. ¿Cómo poder saber si el arrepentimiento es genuino? Bueno, pues la persona pide perdón, se arrepiente delante de Dios y si hizo algún mal a alguien, bueno, trata de compensarlo de alguna forma. Y es como vemos una actitud correcta ante el pecado, es una actitud de pedir perdón, de arrepentirse y de venir a Dios nuevamente. Cristo nos va a perdonar y vamos a seguir adelante con nuestra vida cristiana. Si usted está viviendo actualmente en un pecado, pues es el tiempo de decir ya basta, es el tiempo de venir a Dios y pedirle perdón y permanecer dentro de su voluntad, tratando de seguir sus mandamientos y sus principios. Nunca te quedes a medio camino. Es decir, cuando tú quieras caminar por fe y tu corazón o tu conciencia te acusan de lo que está pasando, de tu pecado, ven a Cristo en ese momento, arréglalo. Como dijimos antes, nunca pienses volver atrás, nunca pienses dejar el arado. Mira lo que dice la palabra de Dios en 1 Juan 3, 19, 24. Dice, y en esto conocemos que somos de la verdad, y aseguraremos nuestros corazones delante de Él, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios, y cualquier cosa que pidamos, la recibiremos de Él. Y el que guarda sus mandamientos, y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Pídale a Dios andar por fe. Es el tiempo en estos momentos difíciles de crisis, de angustia, donde vemos la muerte por todos lados, la enfermedad. Es el tiempo de andar por fe. Pídale a Dios con un corazón manso, con un corazón sencillo, humilde, delante de Dios, para andar siempre en su camino, y ese camino es Cristo.
Muchas gracias por escucharnos lunes, miércoles y viernes. Este es su programa Suena Familiar, un programa patrocinado por la Iglesia Bautista El Calvario. Muchas gracias. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente. How sweet the sound that saved